luego la apagamos. Y bienvenidos una vez más y de nuevo al Museo de Zamora y a este nuevo ciclo de conferencias que hemos titulado Colección y Patrimonio, porque van a ser palabras y conceptos que van a oír repetidamente estos días durante los 3 jueves, contando el de hoy, y los 2 próximos jueves, hoy 27 de octubre, y luego el día 3 y 10 de noviembre, en que van a tener lugar las diferentes intervenciones que componen este ciclo. Bueno, como ocurría con las charlas que se desarrollaron en el mes de septiembre, el motivo que ha impulsado la celebración de este ciclo ha sido la instalación de una nueva obra en nuestras salas del Museo de Zamora, concretamente en la sala de pintura, la sala que está dedicada a la pintura entre los siglos XV y XVIII. La prensa, la televisión y, bueno, en fin, y los medios de comunicación se han hecho eco de este acontecimiento que consideramos de gran importancia por lo que supone. ¿Y qué supone este acontecimiento de haber instalado una nueva obra en el museo? Bueno, pues supone la recuperación de una obra del patrimonio zamorano despistada desde hace un siglo, más o menos, y su instalación en nuestro museo. Claro, en los museos las piezas se instalan y están fuera de contexto, están descontextualizadas. Pero el contexto de esta obra lo vamos a poder imaginar fácilmente gracias a la información esencial que ha aportado la investigación de nuestra conferenciante, de Irune, y que ha descubierto que la tabla que hemos instalado procede de una iglesia muy próxima precisamente a este centro, al Museo de Zamora, de la iglesia de Santa María de la Horta. Así que yo creo que hay que destacar la importancia de las investigaciones, como la de Irune, porque no solamente recuperan la historia y los avatares de obras perdidas, sino que a veces permiten recuperar las propias obras. Entonces, yo creo que es importante destacar este hecho. Bueno, por otro lado, hay que destacar también la colaboración entre museos hermanos y entre provincias hermanas y limítrofes, como son León y Zamora. Y les voy a contar. A finales de 2011, la Junta de Castilla y León ejerció el derecho de tanteo, que es el derecho de adquisición preferente, en una subasta y adquirió unas cuantas tablas atribuidas al maestro de Palanquinos y al maestro de Astorga. Esas tablas se restauraron en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, que es el centro que conocemos habitualmente y así familiarmente como Simancas, como el centro de Simancas. Y en el año 2013 se asignaron estas tablas y se incorporaron a la exposición permanente del Museo de León, dada su vinculación estilística con pinturas que tenían rasgos y estilos de pintores que habían desarrollado su actividad artística en León. La tabla que hemos instalado se atribuía al maestro de Astorga y ello pues, le hacía suponer un posible origen leonés. Pero a finales del pasado año, Irune publicaba en el boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, el famoso BSA que conocemos nosotros, una revista especializada que decimos ha salido publicado en el BSA. Bueno, pues ese es el boletín del seminario. Bueno, pues publicaba un artículo titulado El expolio de la pintura del primer Renacimiento en Zamora, una contribución a su estudio y una propuesta de autoría. Y este artículo estaba relacionado con la obra que se exhibe hoy, con la nueva obra. En cuanto lo leyeron en el Museo de León, Luis Grau, su director,
nos propuso a principios de este año trasladar la obra a Zamora para recuperar ese contexto perdido del que les hablo, porque todas las piezas, o la mayoría de las piezas que se exhiben en el Museo de Zamora, vamos, en todos los museos, están fuera de su contexto y han sido arrancadas de su contexto y de su destino original. Así que agradecemos públicamente esta iniciativa. Desde luego fue un regalo, un magnífico regalo de Reyes, esa conversación, porque ya les digo que se produjo a principios del año 2022 y agradecemos a Luis Grau, al Museo de León y por supuesto a la Junta que ha hecho posible pues, la exhibición de esta tabla hoy y de que esta tabla se haya podido recuperar para el Museo de Zamora y se pueda exhibir aquí. Así que, hecha esta introducción, que si han visto la tele estos días lo mismo ya ven que me repito, pero nada, voy a dar una brevísima pincelada de Irune, porque quien tiene que hablar aquí es Irune y no soy yo. Irune Fiz-Fuertes es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca y licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Y en esta Universidad de Valladolid desarrolla su trabajo como docente y como investigadora. Sus investigaciones profundizan siempre en el estudio estilístico, documental y sociológico de la pintura castellano-leonesa entre 1450 y 1650 y tiene especial dedicación a la pintura del siglo XVI en la provincia de Zamora. Precisamente su memoria de investigación, que mereció el Premio Extraordinario de Licenciatura en el año 2000, repasaba la actividad de destacados pintores de Toro, que habían ejercido su actividad artística en Toro durante la primera mitad del siglo XVI. Y su monografía Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña y su escuela, la recepción del Renacimiento en tierras de Zamora y León, que se publicó ya en 2003, recoge los frutos de esa investigación. En el año 2009 defendía su tesis doctoral, que abarcaba el estudio de la pintura zamorana a lo largo de todo el siglo XVI. Un trabajo que actualmente está en proceso de publicación. Está maquetándose ahora mismo. Está maquetándose, pues dentro de poco tendremos ocasión de acceder a él y que mereció igualmente el premio extraordinario, esta vez de doctorado, en el año 2010. Bueno, como pueden suponer, y con esta dedicación a la investigación que tiene, ha escrito un montón de artículos, ha asistido a congresos, ha defendido, en fin, sus propuestas en distintos foros científicos. No se asusten, que no les voy a relatar. Y constituyen una muy buena muestra de su quehacer como estudiosa y como investigadora de este periodo histórico y artístico que hemos señalado. Así que yo, sin más preámbulo, salvo recordar los dos jueves siguientes, que tenemos otras intervenciones sobre obras relacionadas con la colección del Museo de Zamora, cedo la palabra a Irune y le agradezco de verdad su disponibilidad y a todos ustedes, como siempre, les agradezco su asistencia y su atención. Así que vamos a pasarle el micrófono y ya está. Me quito aquí y ahora sí que apago la luz ya. Bueno, muchas gracias. De verdad que aunque sea la fórmula con la que se empieza, la agradecida soy yo, porque claro, todos estos artículos, toda esta investigación ha hecho que yo pase mucho tiempo en Zamora, mucho tiempo por toda la provincia, fotografiando todas las obras y desde luego mucho tiempo, tanto en el archivo diocesano como en la biblioteca, como en el archivo histórico provincial. Y los investigadores, y sobre todo los investigadores, que parece una palabra dedicada a la ciencia, ¿no? Pero los de filosofía y letras, los de letras, siempre tenemos la sensación de que nuestro trabajo, pues se mueve en círculos muy pequeños, muy especializados, como el BSA, entonces o revistas parecidas, ¿no?
de verdad que tener la oportunidad de haber contribuido a que una pieza que salió de aquí hace casi, bueno, más de 100 años, esté aquí, esa pequeña contribución, y ahora podérselo contar a ustedes, a seres de carne y hueso, ¿no? A mis colegas, o colgarlo bueno, pues en la red, pues realmente pues, bueno, pues justifica muchas veces, ¿no? nuestro trabajo, que nos gusta también hacer cosas que realmente sirvan para algo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al Museo de Zamora y sobre todo por este tipo de conferencias que bueno, ponen en valor todas las obras que tienen que ver con este museo. El propósito de esta charla no es solamente hablar de la obra en concreto, de la que hablaremos, desde luego, sino creo que también es importante ponerla en el contexto de cómo quitar esta obra y el retablo del que formaba parte, y muchas otras, porque podemos decir que es un estudio del caso de lo que ocurrió no solo en Zamora, sino en muchos otros lugares de toda España, pues contribuye a que no se tenga una historia de la pintura de Zamora. Cuando yo empecé estudiando esto, pues hace más de 20 años, claro, yo empecé por la pintura de Toro, porque es de la pintura que quedan no solo documentos, sino sobre todo muchos retablos. Si no hay pruebas materiales, uno no puede hacer una historia. Cuando yo empecé a venir aquí al archivo, yo veía en el archivo diocesano, en los inventarios del siglo XV, retablo de pincel, constantemente, que son los retablos de pintura, se denominaban así. Pero claro, luego no había ni documentación ni las obras. Por tanto, esa pintura, yo no podía hacer una historia de la pintura. Entonces, como digo, no se trata solamente de la recuperación de una obra, de la recuperación pues, a través del artículo, y además, felizmente, y gracias también, desde luego, al Museo de León, que se pueda recuperar y que esté tan cerca de su lugar original, sino también recuperar una parte de la historia, en este caso de la historia de la pintura de Zamora, pero una parte de la historia del arte. Quizá voy a empezar por el final y debería dejarlo para las conclusiones, pero creo que bueno, es importante reflexionar por qué esa obra va al Museo de León. Pues va al Museo de León porque, como ha dicho Rosario, se vincula al maestro de Astorga. Por cierto, me mandaron a mí a hacer, en 2011 creo que fue, el informe, y yo dije que no me parecía del maestro de Astorga. Pero bueno, menos mal que no me contradigo luego a mí misma. Pero claro, es que hay más pintura y había más cosas parecidas. Es decir, ellos pueden reconstruir una historia de la pintura astorgana leonesa porque hay obras. Aquí, como no hay obras, no hay nada con lo que juntarlo. Entonces, insisto que no solamente la obra en sí, sino todo lo que supone. Bueno, yo voy a empezar hace 122 años, cuando en 1900 se decide desde el Ministerio de Instrucción Pública, que viene a ser como el Ministerio de Cultura, hacer una labor inmensa, que es los catálogos monumentales de España. Se empiezan a distintos sabios, a distintos historiadores que tenían que manejar, bueno, pues tenían que tener conocimientos de epigrafía, por supuesto saber latín, ser medievalistas, saber leer letra de archivo desde el siglo XV o anterior, del Renacimiento, del Barroco, etcétera, etcétera, y se trataba de dejar constancia en lo que se llamó catálogos monumentales, pues dejar constancia de iglesia por iglesia, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, de todo lo que había en cada uno de esos lugares. Hablo de monumentos religiosos porque sobre todo el patrimonio era religioso, pero también se encargaron del patrimonio civil. Estos son los catálogos monumentales, y los hay desiguales, los hay algunos que no se llegaron a publicar, otros sí, algunos que llegaron a publicar no son nada buenos ni exhaustivos, pero nosotros tenemos la grandísima suerte de que nos tocó este señor. Digo nos, aunque yo soy de Valladolid, me siento casi medio zamorana, porque se encargó de hacer el catálogo monumental de Zamora. Aquí les pongo, no se ve muy bien, bueno sí que se ve mejor de lo que lo veo yo aquí,
bueno, pues es manuscrito, él entrega, bueno, estamos hablando, esto lo entregó en 1905, pues él le llevó un par de años, que me parece a mí bastante poco, recorrer gran parte, prácticamente exhaustivamente la provincia de Zamora, ir tomando nota y haciendo fotografías, y dejando su juicio estilístico, ¿no? Por ejemplo, también, como digo, hacía fotografías y entonces normalmente estos catálogos, por muy malos que sean, que como les digo no es el caso, pues por lo menos nos han dejado un testimonio gráfico muchas veces pues de lugares desaparecidos, como por ejemplo las puertas del castillo de Benavente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esos testimonios gráficos. He de decir que de pintura, precisamente, estos catálogos, hablo en plural porque también hizo el de Ávila, el de Salamanca, el de León, o sea, hizo estos 4, y el de Zamora, pues de pintura deja constancia por escrito, pero hizo muy pocas fotos. Y yo lo entiendo, porque realmente hacer fotografía de pintura es bastante complicado y nos tenemos que imaginar, pues en la primera década del siglo XX, las condiciones lumínicas, si yo me las he visto y me las he deseado, pues en los últimos 25 años, que es lo que me llevo dedicando a esto, pues me puedo imaginar, pues hace más de 100. Entonces, bueno, es más fácil normalmente, por una cuestión lumínica sobre todo, pues la escultura y desde luego la arquitectura. De manera, bueno, que tenemos a este señor que vivió 100 años, que pertenece, yo creo que eso también hace falta decirlo, subrayarlo, ven que nace en 1870, la década de los 70 es la que nacieron la mayoría de las personas, de los literatos y filósofos de lo que llamamos la generación del 98, es decir, que aunque él no formó parte de ese grupo, lo podemos incluir de eso que se viene llamando, desde mi punto de vista, con justa razón, la edad de plata de la cultura española, ¿no? Forma parte, ¿no? de ese grupo de gente que bueno, pues quiere elevar la cultura española, y yo creo que lo consiguieron, bueno, pues a otra dimensión. Bueno, más bien, que es de anciano, nos lo tenemos que... este es Gómez Moreno, en una iglesia románica, la verdad es que desconozco de dónde es, será seguramente o leonesa o zamorana, pues nos lo tenemos que imaginar así. Hace poco se ha publicado, hace 5 años, un libro precisamente sobre el periplo de Gómez Moreno, la correspondencia que deja cuando está aquí en Zamora, que viene con su esposa. Y bueno, pues aparte de ahí se saca una jugosa información. Bien, volviendo al catálogo de Zamora, cuando Gómez Moreno llega a esta iglesia, que llama Santa María de la Horta, sin H, hay que decirlo también, describe absolutamente todo y según entran a la derecha, seguramente lo conocen mejor que yo, pues esta capilla de aquí, que es esta que están viendo aquí en planta, la capilla de Juan de Vega. Él dice Juan de la Vega, no es que me guste a mí, todo lo contrario, sacar defectos a Gómez Moreno, pero bueno, dice, tiene esos pequeños, casi no se pueden denominar ni errores, ¿no? Pero es la capilla de Juan de Vega. Sabemos que es de un señor que vive a finales del siglo XV, llamado Juan de Vega, porque hay una inscripción que todavía recuerda precisamente que fue él quien fundó esa capilla. Bien, lo que nos interesa es que la describe, cuando llega a un lugar tan pequeño como este, describe la iglesia, por supuesto, calcula de qué fecha puede ser, describe los elementos, los intenta datar, toda la pintura, toda la escultura, etcétera, etcétera. Y también, bueno, en todas las capillas, pues esta capilla, pues dice que es de Juan de Vega, transcribe la inscripción que hay en la capilla, dice que tiene una bola de crucería y describe un retablo. Bueno, esta es la inscripción. Aquí, la inscripción está aquí, que todavía se puede ver, se lee bastante mal, pero es que esto que están viendo aquí son huecos para sepulcros, donde está, entre otros, enterrado este Juan de Vega, del que hablaremos más adelante, y su esposa. Dice: aquí yace el honrado Juan de Vega. Bueno, hay que leerla, aunque no se lee muy bien. Primero esta línea, luego pasamos aquí y luego volvemos aquí. No se preocupen, que por eso la transcribió ya Gómez Moreno. Aquí yace, por eso es sin H,
porque es tal como figura en la inscripción epigráfica. Aquí yace el honrado Juan de Vega, criado del rey don Fernando y de la reina doña Isabel, y su macero mayor, se me olvidó una, es su mujer, los cuales edificaron esta capilla a servicio de Dios y de Nuestra Señora la Virgen María en el año de 1495 años. Esto nos da una información fabulosa, porque la capilla, que además es una capilla gótica, de finales del gótico, bueno, pues la fundó este señor, que dice, esto era muy común, no solamente poner su nombre, normalmente también podían el de su mujer o el de sus hijos, etcétera, etcétera, bueno, se pone él solo, pero también lo que era macero mayor. ¿Qué era un macero mayor? Bueno, pues un cargo medio, bajo dentro de la administración de los reyes católicos, y se vincula, esto era muy normal en tu propia inscripción epigráfica, vincularte pues a los reyes o al señor al que había servido, digamos que es también para darte importancia. Luego volveremos también sobre Juan de Vega. Volvemos a lo que dice Gómez Moreno, aparte de decirnos que la capilla es de Juan de Vega, que tiene una determinada forma, y también describe un retablo. Dice que hay un retablo y nos dice del retablo. Quiero que se fijen, yo lo voy a leer y quiero que se fijen en el retablo en sí, para que vean que coincide perfectamente lo que dice Gómez Moreno con lo que vemos en este retablo. Contiene 6 tableros al temple, figurando San Antonio con el Niño Dios puesto sobre un libro y en tamaño mayor que las demás figuras. El Bautista, San Pedro, la Quinta Angustia, San Miguel y San Andrés. Los santos destacan sobre paramentos de oro brocados, se refiere a esta zona de aquí, con perfiles rojos y negros. A los lados asoma un pretil. A los lados se refiere a los lados del paramento. A los lados asoma un pretil. Detrás, árboles. Por suelo, baldosas de colores. También dice que tiene estilo italiano, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que estamos es uniendo la descripción de Gómez Moreno en el catálogo, que no acompaña de foto con esta obra. Bueno, esto que les estoy mostrando está en este museo, en el Metropolitan Museum. Desconozco si alguno de ustedes ha estado, pero estoy segura que en algún momento alguno de ustedes irá. Y en la planta baja, uno de lo que más llama la atención, o según uno entra por aquí, la planta baja hay una sala muy grande donde está puesta la reja de la Catedral de Valladolid. Estaba ya vendida más adelante, en los años 40 del siglo pasado, y bueno, pues tienen puestas diversas obras de esta época, es decir, del siglo XV, del siglo XVI, y esto que están viendo aquí es esto, y esto que están viendo aquí es el retablo que les acabo de mostrar, lo vemos aquí, siempre detrás de la reja. Este es el retablo que estamos viendo. Bien, este retablo, la descripción, como digo, coincide plenamente, salvo por el San Antonio, que es el que nos ha traído aquí. Han puesto una virgen, porque eso significa que cuando este retablo llegó al Metropolitan Museum, ya llegaba sin esa tabla. Y pusieron, bueno, pues una virgen, de las muchas vírgenes de la época que tendrán, pusieron una, pero que no tiene nada que ver, eso lo quiero dejar claro, no tiene nada que ver con el retablo, ni siquiera es zamorana, no sé yo si será castellana. Bueno, el retablo estaba situado aquí, ahora aquí, ahí está mesa. No solamente es que coincida la descripción, que esto ya sería un punto importante, porque yo no conozco ningún retablo que tenga esta iconografía tan específica. Hay muchos retablos que repiten la iconografía, pues suele estar desde luego la piedad, suele estar escenas de la pasión de Cristo, pero esta conjunción de diversos santos individuales con la piedad, y además todos de pie, no es decir, bueno, hay dudas con los retablos, no hay ninguno que sea igual. Pero como digo, no solamente es eso, es que las medidas de esta zona de aquí, de este marco, de este arcosolio, coinciden a la perfección con las medidas del retablo, porque en la página web del Metropolitan vienen las medidas, vienen además en centímetros y además vienen en pies, por si hubiera duda, y entonces en pies y en pulgadas.
De manera que, como digo, no hay ninguna duda de que el retablo que está en el Metropolitan y que se puede todavía visitar es el retablo que estuvo por lo menos hasta 1904, que es cuando Gómez Moreno debió de visitar esta iglesia en Santa María de la Horta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo salió de aquí el retablo? ¿Cuál es el periplo que sigue este retablo? Bueno, sabemos, también nos informa la página web del Metropolitan, que la obra la compró este señor, Jacques Schellimann, en 1917. ¿Y a quién se la compró? A este señor, a Juan Lafora Calatayud. Por lo tanto, tenemos una fecha, que es 1917. Bueno, tenemos dos fechas en realidad. Calculemos que en 1903, 1904, principios de 1905 a lo sumo, Gómez Moreno vio esa iglesia y dejó constancia de esa descripción. Y luego tenemos la fecha de 1917, por tanto tenemos ahí pues, un lapso bastante corto, en la que Juan Lafora Calatayud, que es un anticuario de Madrid, se la vende a este señor, Jacques Schellimann, que es un anticuario de París, pero que tenía sede en Nueva York. ¿De acuerdo? Jacques Schellimann se la vendió a su vez a este señor, a George Blumenthal, un banquero neoyorquino de origen alemán, al igual que Schellimann, que es el que se la termina donando al Metropolitan. George Blumenthal, además, fue entre 1934 y 1941, que es el año en el que muere, fue presidente, el director del Metropolitan. Y en esos años y anteriormente, bueno, pues había ido haciendo una inmensa colección. Esto que les pongo aquí no me he podido resistir, aunque no nos ocupa ahora, no tiene nada que ver, pero para que vean cómo se hacían este tipo de colecciones. Se vendía absolutamente todo. Esto que están viendo aquí es otra estancia del Metropolitan, y esto que están viendo aquí es el patio de un palacio renacentista español, el Palacio de Vélez Blanco, en Almería. Bueno, esto que están viendo, esto lo encontré esta misma mañana, esto es lo mismo pero en blanco y negro, no, es la misma arquitectura, pero esta es la casa de Blumenthal, esto lo tenía puesto en su casa. Hay unas fotos maravillosas en blanco y negro de la casa que tenía en Nueva York, llena de este tipo de cosas, que normalmente pensamos en Hearst, el magnate este de los periódicos, tenía esa cosa rara ahí en Sanadú. Esto lo hacían todos los que tenían dinero tenían este tipo de colecciones y ponían las cosas como les daba la gana y luego lo donaban. Al donarlo, pues nos puede parecer muy bien, pero también lo están blanqueando, ¿no? Porque eso ya pasa, ¿no? a un museo, uno de los museos más importantes del mundo. Bueno, tampoco me he podido resistir a meterles aquí el bote de Zamora, que seguramente saben de qué pieza estoy hablando. Esta es otra pieza que Gómez Moreno estaba en la Catedral de Zamora, y Gómez Moreno también describe, dice que es una pieza fantástica de marfil, de la época califal, del siglo X, tiene una inscripción alrededor, sabemos quién la regaló, a quién, y al poco se la vendieron, el Cabildo Catedralicio se la vendió a este señor, por eso la he unido aquí, a Juan Lafora Calatayud. Lo que pasa es que Gómez Moreno, y alertado de ello, alertó a otros políticos, alertó a políticos y consiguieron comprar, creo que, lo digo de memoria, pero creo que fueron 52 pesetas, claro, nos puede parecer nada, evidentemente, pero en todo caso, aunque estemos hablando de principios del siglo XX, no era mucho dinero, es que encima se vendía por una miseria. Y esa es la razón de que esta pieza esté hoy en el Museo Arqueológico Nacional, porque se recuperó para el Estado. Y entonces eso es lo que hace que esté en el Museo Arqueológico Nacional. Pero en realidad, bueno, vemos claramente, ¿no? Lafora Calatayud, Schellimann, Blumenthal muere en 1941, se dona su colección, y es por eso que el retablo está en el Metropolitan. Pero aquí falta, en realidad, la parte más importante. ¿Quién se lo vendió a Juan Lafora? Porque ese es cuando hablamos de expolio, siempre tenemos que tener en cuenta que siempre hay alguien local que facilita. A veces lo sabemos y a veces no, pero esa es la clave. Eso es lo que nos concierne a nosotros, al decirle a este señor, fíjate qué cosas tenía. No,
es el primer eslabón de la cadena, desde mi punto de vista, el más importante. Pero claro, esto lo sabemos para el resto del retablo, pero no la que está hoy aquí, la que está en el museo felizmente en el Museo de Zamora, para este San Antonio. La única información que tenemos es que perteneció en algún momento al duque del Infantado. Yo he intentado contactar con la actual duquesa del Infantado, que a lo mejor el nombre le suena, se llama Almudena de Arteaga, que es escritora también, no me ha respondido absolutamente nada, pero bueno, quiero decir que a lo mejor las colecciones extranjeras pues son más llamativas, ¿no? Pues como la que acabamos de ver de Blumenthal o la que mencionaba de Hearst, pero aquí también se atesoraba de la misma manera y a veces no tenían ningún problema pues despiezar. Por suerte el resto del retablo no se ha despiezado. Y no sabemos nada más que eso, bueno, una información que se da sobre un pintor restaurador de Madrid, que es el que debe hacer el marco neogótico, porque el marco que tiene hoy la obra no es el original, es un marco neogótico. Y no volvemos a saber, ha debido estar en diversas colecciones privadas hasta que salió a subasta pues en 2011, y es cuando, como decía Rosario, pues la Junta ejerció el derecho de tanteo. Pero ejerció el derecho de tanteo porque hubo alguien local, en este caso alguien de León, atento, a decir, oye, que esta pieza sale. Por eso, como digo, la parte local para facilitar o para recuperar es nuestra labor, en definitiva, es más importante de lo que parece. Bueno, ¿y quién es este Juan de Vega? En realidad los datos que les voy a dar no nos ayudan en nada en relación con la obra, pero bueno, me parece a mí que son interesantes. Como él decía, aparecen en varios documentos como Macero Mayor o títulos parecidos, en definitiva. Pero esos documentos son expedidos, estamos hablando en los últimos años del siglo XV, en la década de los 90 del siglo XV, casi todos son expedidos, son cartas ejecutorias o bien documentos que él pide que le certifiquen porque ha ganado pleitos, porque él debió de comprar, cuando la expulsión de los judíos, en 1492, debió de comprar muchísimas casas a bajo precio a los judíos. Ya saben que Zamora tenía una judería inmensa. Entonces, por ejemplo, había una de las familias más importantes, la familia de los Corcos, y entonces él debió de comprarlos. Entonces, cuando el tal Corcos viene ya con un nombre cristiano, de él no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella sí, que es la mujer de este señor, esta judía, se llamaba Reina Corcos, que me ha parecido un nombre maravilloso, y viene, después se convierte al cristianismo, y viene como Isabel Osorio. Me parece algo maravilloso, lo digo porque nosotros mismos a lo mejor nos apellidamos así y a lo mejor somos herederos de Reina Corcos. A mí me parece una cosa de verdad espectacular y maravillosa, ¿no? Bueno, pero esto que les voy a contar pues es más miserable, ¿no? Había mucha gente, no solo pasa en Zamora, pasó en toda España, que compró a bajo precio porque muchos tuvieron que salir enseguida y vendieron sus propiedades inmobiliarias a muy bajo precio. Si no recuerdo mal, esta de los Corcos estaba en la calle de la Corredera, y las compró, y entonces luego ellos, cuando ya vuelven con el nombre cristianizado, ya son cristianos, le ponen un pleito que pierden, y porque dicen que él actuó de mala fe. Entonces Juan de Vega gana todos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, gana todos los pleitos y dice que no, que él las compró de buena fe, que las compró por ese precio. Pero el caso es que eso le hizo tener un buen patrimonio. Relaciones familiares. Bueno, pues hay otro personaje también apasionante de esta Zamora de finales del siglo XV, que también a lo mejor les suena, que es Antón Centenera, o Antón de Centenera, uno de los primeros impresores de España, no de Castilla y León, sino de España. Bueno, pues este señor, que sobre todo se dedicó, Antón de Centenera,
a la impresión entre 1482, o sea, tempranísimo, y 1492 aproximadamente, era yerno de Juan de Vega. Le nombra también en uno de estos documentos que digo, que les deja una casa, de esas casas que había comprado a bajo precio a los judíos, y se las deja a él y a su hija. Luego tenemos el testamento de la mujer, más adelante, en los años 30 del siglo XVI, de la mujer de Centenera, ¿no? Entonces, bueno, como digo, aunque no nos ayuda nada para... toda esta información que les estoy dando no nos aporta nada para comprender más, o quizás sí, yo tengo una hipótesis, pero bueno, es una hipótesis no comprobable, como digo, para comprender el retablo. Uno de los libros que imprimió Centenera, que tenía su... Es que lo maravilloso a veces de los documentos es que tenemos datos tan de microhistoria que bueno, pues a mí me parece bonito saber que Centenera tenía su taller de impresión en la calle Doncellas, ahí al lado, tenía. Bien, pues una de las obras que imprimió es esta que están viendo, de Enrique de Villena, los trabajos de Hércules, que tenía, bueno, pues como es el caso, como están viendo aquí, alguna imagen sobre todas los 12 trabajos de Hércules. Esta en concreto es como Hércules saca al cancerbero del infierno, ¿no? Y esto está todo digitalizado, es un incunable digitalizado y en la Biblioteca Nacional al que puede acceder cualquiera. Bueno, autoría del retablo, porque hemos visto, ahora esto se lleva mucho, ¿no? Al hacer historia del arte nos detenemos mucho en el contexto, en quién y por qué encarga la obra, pero no sabemos, y a veces nos detenemos poco en el autor del retablo. Sí que quiero decirles, porque esto creo que es importante aclararlo, que la capilla, como hemos dicho, la tenemos fechada perfectamente, que está fundada en 1495, pero el retablo es posterior. No mucho posterior, no muy posterior. Si fuera de 1495 sería un retablo hispano-flamenco. Y no, es un retablo, las pinturas son renacentistas. Ahora veremos por qué, ¿no? Normalmente no conservamos el testamento de Juan de Vega, pero aunque lo conserváramos, quizá no nos sacaría de dudas, ¿no? Porque normalmente en el testamento, que solían hacer in extremis, se dedicaban más pues, a labores de tipo, a dejar mandas de tipo devocional, pues una misa en esta iglesia y aquí en esta otra, y que dejen, debo dinero a esta persona, o que den la dote a esta criada mía, etcétera, etcétera, pero no a estas cuestiones. Y en el caso de que se ocuparan de estas cuestiones artísticas, como mucho dirían, que hagan un retablo, según manden mis terceros. Mis terceros son sus testamentarios, es decir, él dejaba una cantidad de dinero, normalmente, como digo, aquí estoy haciendo una hipótesis, pero bueno, solía ser así, como mucho. Se dejaba una cantidad de dinero para que hicieran ese retablo con esa cantidad de dinero sus testamentarios, aquellos que él había elegido para que llevaran a cabo sus últimas voluntades. Y esto es lo que debió de ocurrir aquí, porque como hemos visto aquí, la capilla está a servicio de Dios y de Nuestra Señora, la Virgen María. Y esa es la razón por la que encontramos en un lugar tan principal y tan destacado del retablo a la piedad, ¿no? A la imagen de la piedad. Pero normalmente solía ir en un lugar también principal. Me refiero al principal, que normalmente el centro del retablo es la parte más importante, ¿no? del retablo. Solía ir pues, el santo patrono, este señor se llamaba Juan. Lo lógico es que hubiera ido aquí San Juan, no San Antonio, como estamos viendo. Evidentemente no estoy diciendo que no lo haya encargado él solo por esta razón. Como digo, es una cuestión puramente estilística, que esto no es un retablo de 1495 en España ni de broma. Pero esto, y ahí viene mi hipótesis, podría tener que ver con los testamentarios, aquellos que ejecutaron las mandas del retablo y que solían ser amigos y familiares. Juan de Vega tenía un hijo llamado Antonio,
y luego tenía este yerno llamado Antonio. Yo creo que uno de los dos pudo ser, y que seguramente están también enterrados aquí. Desde luego la hija de Juan de Vega, que como digo es la mujer de Centenera, que es de la que conservamos el testamento, sí que está enterrada en esta capilla, porque ella lo dice en su testamento, que quiere ser enterrada en la capilla donde están enterrados sus padres, de manera que es muy posible que tanto su hermano, llamado Antonio, como su marido, llamado Antonio, estén enterrados aquí. Entonces, como digo, es una hipótesis que no podemos probar, pero el hecho de que esté en el centro de la composición, en un lugar tan destacado, pues San Antón, precisamente, San Antonio de Padua, puede tener que ver con quienes al final son los que llevaron a cabo esa voluntad de Juan de Vega. Bueno, estábamos en la autoría del retablo, pues no hay documentación. Cuando no hay documentación, ¿qué es lo que hacemos? Pues unimos una serie de obras y le damos un nombre, un nombre convencional, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maestro de Astorga que mencionaba Rosario, pues resulta que en torno a Astorga y dentro de la Catedral de Astorga hay una serie de obras con un estilo muy reconocible que bueno, pues se denomina maestro de Astorga, un pintor muy bueno, y a partir de ahí otras obras que aparecen fuera de ese núcleo astorgano o en colecciones privadas o en diversos museos, etcétera, etcétera, bueno, pues se ve si son iguales o si son parecidas y se atribuyen al maestro de Astorga. Lo que pasa con esto, y en concreto con el maestro de Astorga, es que se le atribuyen a veces demasiadas cosas, porque no soportamos tener maestros anónimos. Lo que queremos, bueno, digo en general, ni los historiadores del arte, ni sobre todo los anticuarios, porque claro, no hace falta haber vendido una acuarela en la vida. Es evidente que vale más una obra cuando tiene escrita un nombre que cuando decimos un maestro anónimo o cuando decimos, como se suele decir, escuela castellana. Es una cuestión de ceros que se le pueden añadir a las obras, de manera que al maestro de Astorga se le han atribuido demasiadas obras. Y entonces todo lo que salía parecido al maestro de Astorga, para León, todo. Claro, es un auténtico embrollo y además es que muchas veces se trabaja con fotografía. A veces no nos queda más remedio que trabajar con fotografía, pero bueno, lo que hay que ir en la medida de lo posible es ir a los pueblos, patearse los pueblos, de lo que ahora llamamos España vaciada, pero que viene muy bien porque es que realmente si hacemos un mapa de la España expoliada y de lo que ahora llamamos España vaciada, es que prácticamente coinciden, ¿no? Entonces hay que verlo, porque si no en foto, pues todas estas cosas parecen muy igual. De manera, en definitiva, que lo que tenemos es un pintor anónimo, porque no tenemos el contrato. Los libros de Santa María de la Horta, de esta obra, los libros de cuentas que hacían, no han pervivido, y además, aunque hubieran pervivido, a lo mejor solo pondría al pintor, se le pagaría X, pero no tenía por qué poner el nombre fulanito de tal. Y bueno, yo le he bautizado muy poco originalmente como maestro de la Horta, ¿no? Porque no me parecía lo de bautizar a los pintores es una gran responsabilidad. Bien, esta es la tabla que nos ocupa y esta es una tabla de Fernando Gallego, de un retablo que está en Salamanca. ¿Por qué pongo una tabla de Fernando Gallego? Porque cuando tenemos maestros anónimos y no sabemos muy bien, pues decimos escuela de Fernando Gallego, escuela de Berruguete, escuela de Juan de Flandes, debieron de hacer toda la pintura de Castilla y León y bueno, casi hasta la de Portugal. Hombre, si nos fijamos en las figuras, pues sí que hay una tendencia a lo mejor a la caricatura, pero quiero que se fijen en el espacio, porque Fernando Gallego es un pintor maravilloso, pero es un pintor hispano-flamenco, que ya le interesaba el espacio, no más que ver que hace este primer plano con el martirio de Santa Catalina, incluso abre una segunda estancia y un jardín, un pretil, es decir, eso es que le preocupa, el espacio, ¿no? No siempre pensamos que un hispano-flamenco es al final fondo dorado y ni mucho menos, pero el modo de trazar el espacio, fíjense en las baldosas, ¿no les parece que se viene un poco hacia nosotros? En cambio este tiene un tratamiento del espacio absolutamente renacentista.
porque está muchísimo mejor trazado. Fíjense esta figurita que sale de aquí, ¿no? En los pintores que tienen, de finales del 15, que tienen ese deseo de espacialidad, pero que no saben, no manejan la perspectiva, no es lo mismo espacio, que perspectiva significa que tú manejas unas fórmulas matemáticas, no una receta de taller. Y este señor, este maestro de la Horta, pues sí que sabía componer un espacio, ¿no? Deja todos los planos perfectamente. Fíjense, por ejemplo, también otro detalle, no solo que Fernando Gallego es más caricaturesco, sino, por ejemplo, los paños, los típicos paños que también los vemos en la escultura, muy plegados, para hacer el volumen lo hace a través de los paños. Es verdad que este maestro también lo hace, ¿no? Pero tiene otro tratamiento de la anatomía. De manera que esto es pintura renacentista, del principio del Renacimiento. Desde mi punto de vista, no solo es importante para Zamora, sino porque también, claro, si no podemos historiar la pintura renacentista zamorana o la salmantina, me da igual, pues claro, a la hora de hacer las historias generales de la pintura del Renacimiento, pues es que está completamente desvirtuado, ¿no? Porque no hay esta contribución. Esto es tempranísimo. Este manejo del espacio, en la década de los 10 o de los 20, que yo calculo que es cuando se hizo esto, del siglo XVI, por supuesto, es absolutamente temprano. Y aquí hay algo que, como no tenemos documentos, bueno, pues no podemos ir más allá, ¿no? Pero aquí hay ya Gómez Moreno, que era buenísimo, a Gómez Moreno le debemos la estructuración de lo que es el mozárabe, lo que llamamos arte mozárabe, el mudéjar, y sabía de pintura, sabía de escultura, sabía absolutamente de todo, pues ya tenía ese ojo muy, muy fino y ya lo relacionó él con la pintura italiana. Le recordaba la pintura italiana que había visto en Ávila, y esto es importante. El primer catálogo monumental que se hizo fue el de Ávila, precisamente. Entonces había estado en Ávila antes de estar en Zamora. Bueno, otras obras que podemos unir a este maestro de la Horta. Esta que están viendo es el San Juan. Estas que les pongo a la izquierda son las del retablo original, que está en el Metropolitan, y estas que les pongo a la derecha son obras muy parecidas en diversas colecciones. Pero fíjense, nos viene muy bien, a lo mejor se entiende incluso mejor que con lo de Fernando Gallego, el tratamiento del espacio. Este pintor y este, desde mi punto de vista, es el mismo. Lo que pasa es que esta es una obra anterior en la que no sabe tratar el espacio. No solamente es que la obra esté más machacada, que sin ninguna duda, sino que el tratamiento espacial y el tratamiento anatómico es completamente diferente. Entonces tenemos esta obra que está en una colección privada, esta que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao desde 1917-19, no recuerdo muy bien, pero en esa segunda década del siglo XX. Y Gómez Moreno, en el catálogo monumental de León, describe en el pueblo de Arenillas de Valderaduey pues una tabla, da las medidas, que son las mismas medidas que tiene esta obra, dice que son con San Pablo y San Andrés. Es verdad que es más fácil, al contrario del retablo de la Horta, pues encontrar un banco que tenga conjuntamente a San Pablo y San Andrés. Pero bueno, las descripciones que da y sobre todo las medidas hace muy plausible que esta obra que está en Bilbao proceda de este pueblo de León. Y si nos fijamos, fíjense en este rostro, pues es San Andrés, pues este es el San Andrés del retablo del Metropolitan. Pero estas son obras anteriores, como digo. O el retablo de Santa Marina de Mayorga. Mayorga está en Valladolid, pero en el siglo XVI pertenecía a la diócesis de León y normalmente los pintores trabajaban por demarcaciones diocesanas. Es verdad que podían ir de una a otra, pero es muy normal. De manera que tenemos esta de Arenillas, esta de Mayorga, esta es la piedad del retablo de la Horta, el que está en el Metropolitan, y esta es la piedad del retablo de Santa Marina de Mayorga. El tratamiento quizá aquí no se ve, entonces bueno, es insistir el espacio y el paisaje, y no ven que además los colores también se han aclarado, aquí son unos colores mucho más saturados. En definitiva, yo creo que este pintor que trabaja en Zamora en la década de los 20, de los 10, de los 20 del siglo XVI, previamente estuvo trabajando en León, en el sur de León, seguramente,
porque la diócesis de León era una diócesis muy grande, entonces a veces, bueno, pues no tenía por qué vivir en la ciudad de León, sino a lo mejor manejar una zona en torno, bueno, pues eso, a la zona de Sagún para abajo, y que luego trabajó en Zamora, donde tenemos esta obra. Esta, que está, como ven, esto está, ¿cómo se hace? Insisto en la misma idea. Es que casi tengo hasta trauma, ¿no? De decir, es que no hay ni una sola obra zamorana, están todas dispersas en distintos lugares. Esta está en un museo de esta ciudad italiana, de Reggio Emilia, una ciudad a una hora de Bolonia, que es la colección de un señor, que esto también merecería, no me voy a meter ahora, pero la colección Parmigiani también es la colección de un señor que fue anarquista, pintor, coleccionista de arte, y después en 1901, o sea que esto debió de comprarlo antes de 1901, lo donó a Reggio Emilia, y él forma parte del Museo Cívico de Reggio Emilia, ¿no? Esta yo creo que también podría ser una obra susceptible de haber pertenecido a Zamora, y el tema es tan específico dentro de la historia de Santa Clara que seguramente pues, formará parte de un retablo de clarisas, porque cuando son las historias tan específicas que detallan tanto, en este caso, la vida de Santa Clara, pues eso no es para una iglesia cualquiera, ¿no? Sino es para un retablo muy específico. Seguramente el segundo que se construyó en Zamora y que luego se abandonó a finales del siglo XVI por otro, ¿no? Fíjense que el tipo de vegetación, ese espacio, los tipos humanos, no quiero insistir mucho en ello, pero los tipos humanos son exactamente igual. Esta mujer pues es igual, exactamente igual que esta, ¿no? Y como último eslabón tenemos este martirio de San Sebastián, y ahora nos vamos de repente a Adanero, Ávila. Este martirio de San Sebastián, que a su vez está basado en esta obra de Perugino, es decir, aquí hay un conocimiento. No siempre que un pintor conozca algo italiano significa que ha estado en Italia, lo puede conocer por grabados, pero yo al menos no conozco ningún grabado de esta obra. Lo que les estoy dando, como ven, son más dudas que certezas. Yo solo puedo establecer algunos eslabones. Tenemos ese primer eslabón en León, tenemos luego la obra zamorana, y quizá, pues luego fue hasta Ávila, porque esta es una obra más plenamente renacentista, ya absolutamente imbuida de italianismo, y desde mi punto de vista, pues esta obra también fue hecha por este pintor. Claro, aquí el tratamiento pues es más plano, pero quiero que se fijen en detalles, que es lo que nos fijamos. Claro, que es un poco subjetivo, ¿no? En el fondo, pues el mentón, el labio, el tipo de nariz, cómo pinta las cejas, los ojos. Yo creo que es el mismo pintor, pero una vez más lo único que tenemos son las pinturas, no las pruebas documentales, que dudo mucho que aparezcan. Como les decía, ya Gómez Moreno, cuando vio el retablo de la Horta, ya lo relacionó con Ávila, vamos, y yo casi todo lo que diga Gómez Moreno a mí me parece. Él lo relacionaba con otras pinturas que a veces tienen relación con esto, tampoco me voy a meter, pero bueno, creo que es un pintor interesante, digno de tener en cuenta, que por lo menos una parte de su vida la desarrolló en Zamora. Bien, pues para concluir, simplemente incidir en esa idea, ¿no? de que es importante no tanto lamentarse hacia el pasado, y bueno, muchas veces es verdad que nadie nos quiere dar, y cada vez menos, porque cada vez hay más estudios sobre el expolio, ¿no? Y entonces los museos y las coleccionistas privadas se cierran en banda. La Iglesia, que ha vendido muchos bienes. Desde mi punto de vista no se trata de pedir cuentas a nadie, sino por lo menos clarificarlo y sacar de esas lecciones del pasado una lección para el futuro. Como decía, todos somos importantes a la hora de valorar nuestro patrimonio. Muchas gracias.